Se conocieron porque pues, Guillermo Cano era un periodista y un periodista de familia muy conocido, muy importante, con su medio de comunicación en El Espectador. Y mi papá era un periodista que también tenía una trayectoria, pero era una trayectoria muy diferente, porque mi papá trabajó primero que todo en el periódico Jornada, que era el periódico de Jorge Eliezer Gaitán, y luego en el Liberal con Alberto Lleras Camargo. Mi papá era un cronista que le gustaba, es decir, fundamentalmente la investigación, pero sobre todo la fantasía, ¿no? Entonces, un día llegó al Espectador para hablar con Guillermo y le llevó una crónica que, según decía Guillermo, le había caído de perlas, porque en ese momento, en el momento de esa crónica, no había nada bueno en el periódico. Entonces, con esa crónica de mi papá ya era una posibilidad de que el periódico, El Espectador y el Magazine Dominical tuvieran una buena crónica. Y de ahí en adelante mi papá fue el periodista del Espectador, el narrador indiscreto, que publicó una serie de crónicas, como digo, de crónicas fantásticas muchas veces, y creció una amistad que duró muchísimo tiempo, que hasta la muerte de mi papá. Mi papá se vinculó muy pronto, y tan pronto que cuando a Guillermo lo nombró don Gabriel Cano, lo nombró director del Espectador, mi papá pasó a ser el director del Magazine Dominical. Y esas crónicas de mi papá le dieron una fisonomía diferente, un aspecto distinto, como menos formal y mucho de ficción, porque realmente muchas de las crónicas tenían parte de realidad y parte de ficción, y yo creo que eso contribuyó a que el magazine tuviera muchos lectores cada día más. Hubo una crónica que fue realizada después de su viaje a París, una crónica que se publicó en 5 etapas, y pues en esa crónica mi papá describía lo que significaba ir a París por primera vez. Esa fue una de las crónicas interesantes. La otra crónica fue un reportaje que le hizo a Enrique Santos Montejo, Calibán, que fue el último reportaje que hizo mi papá y que fue publicado después de la muerte de él. Primero que todo, el liberalismo. Mi papá era un liberal convencido y Guillermo también era un liberal convencido. Y yo creo que hubo mucha identificación entre los dos en ese aspecto, en el aspecto de la política, porque además en esa época había algo que es interesante, y es que los periodistas no solo eran periodistas, también podían tener una ideología política, y eso no significaba, no quería decir que no fueran buenos periodistas, ni que faltaran pues a la ecuanimidad ni a la imparcialidad, pero los periodistas en esa época tenían mucha conciencia política, y eso me parece que es fundamental, porque el periodista que no tiene una conciencia política, pues me parece que no puede ejercer bien el periodismo.